mucho mejor. Pues hoy les quiero compartir un tema que para mí considero que es muy importante. Ahora que todos estamos entrando en esta nueva etapa, en el que la iglesia está empezando a multiplicarse, en el que la iglesia está empezando a extender la predicación del evangelio a las casas, a las diferentes casas de Victoria que tenemos. Y es importante que tú y yo podamos hacer verdaderos discípulos que glorifiquen el nombre de Dios. Pero para ser esos discípulos que van a ser instrumentos útiles en las manos de Dios, tenemos que forjar nuestro carácter. Dile al que está a tu lado, déjate forjar el carácter. Déjate forjar el carácter. Así que les invito a que por favor me acompañen a la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 3 y 4. Yo se los voy a leer en otra versión. Ahí lo van a tener en su pantalla. ¿Ya todos lo tienen? Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice la palabra del Señor: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. En esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti con un corazón dispuesto a ser moldeado, enseñado por ti. Queremos que tú nos hables a través de tu palabra, que no sea palabra de hombre, sino que sea tu santa palabra hablando a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Así que en este pasaje que acabamos de leer del apóstol Pablo, claramente él está hablando acerca de que tú y yo tenemos que alegrarnos cuando empezamos a enfrentar las pruebas. ¿Quién de ustedes se levanta en la mañana diciendo: Señor, hoy lléname de gozo por las pruebas que me vas a dar? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Al contrario, oramos diciendo: Señor, líbrame de las pruebas, líbrame de las dificultades, líbrame del sufrimiento. Pero hoy vamos a ver que Dios utiliza las dificultades, las pruebas e incluso el sufrimiento para moldear tu carácter. ¿Todavía están listos para escuchar la palabra? A lo mejor algunos ya no van a querer que vuelva a predicar. Así que cuando Pablo, aquí en este versículo que acabamos de leer, cuando usa la palabra tribulaciones, hace referencia a las presiones externas que sufre el cristiano, como el de una prensa que exprime el líquido de las olivas o las uvas. Esto nos hace referencia a las prisiones del diario vivir, es decir, las presiones que tú y yo podemos sufrir o experimentar en el día a día no son de las que Pablo está hablando, porque hay presiones que tú y yo podemos sufrir por tomar una mala decisión, porque hay pecado en el mundo, porque de alguna u otra manera la maldad del corazón del hombre va a provocar algún tipo de presión a nuestra vida. Pero esas no es las presiones externas de las que el apóstol Pablo está hablando, sino más bien está haciendo referencia a las tribulaciones inevitables que vienen a los seguidores de Cristo por causa de su relación con Él. Es decir, todas las tribulaciones, todas las presiones que vendrán a tu vida a causa de tú demostrar que eres un verdadero seguidor de Cristo. Cuando las personas empiezan a ver en ti que realmente eres seguidor de Cristo y empiezan a ver persecución, tribulaciones, empiezan a haber dificultades,
Entonces, en vez de irte a quejar en la presencia de Dios, tienes que regocijarte, dice Pablo. Alégrate por las tribulaciones. Pero tú y yo, ¿qué hacemos? Todo lo contrario. Vamos y nos quejamos con el líder, vamos y nos quejamos con los pastores. Es que a causa de Cristo ya estoy sufriendo esto, en el trabajo esto otro, es que mi familia, es que mis amigos. Cuando la palabra nos dice, alégrate. Pareciera que lo que nos está pidiendo Pablo es una tarea difícil, porque como ser humanos con emociones, con debilidades, lo que quisiéramos es ser acurrucados, apapachados cuando estamos pasando por una dificultad. Pero la palabra nos dice todo lo contrario. Nos dice que estas tribulaciones o dificultades producen beneficios espirituales, como ejemplo, la paciencia. En esta oportunidad yo me quiero centrar más en la paciencia como un fruto que viene producto de las tribulaciones que sufrimos a causa de Cristo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así el apóstol Pedro: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Fíjense lo que está diciendo el apóstol: alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. ¿Tú sabes en qué condiciones o a quién le está dirigiendo esta carta el apóstol Pedro? A la iglesia que está siendo perseguida en la ciudad de Roma. Los cristianos en Roma estaban pasando por una persecución inimaginable. Estaban siendo perseguidos, y los que atrapaban en muchas ocasiones los llenaban de aceite y los utilizaban para usarlos como antorchas humanas en el palacio del rey. Otros se los llevaban al circo para que se divirtiera el pueblo cuando los perseguían los leones hambrientos, o cuando los usaban para carne de cañón para que los gladiadores los despedazaran. A esos cristianos son los que el apóstol Pedro les está escribiendo y les está diciendo: alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Versículo 7: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. Así que el apóstol está diciendo: alégrense a pesar de las pruebas, alégrense a pesar de las tribulaciones, alégrense a pesar de que son perseguidos a causa de Cristo, porque esas persecuciones van a durar un poquito de tiempo. ¿Cuánto crees tú que puedes vivir en esta tierra? ¿70, 80, 100 años? Comparado esos 80, 90, 100 años con la eternidad, es nada. Es nada. Así que el apóstol está diciendo: alégrense, porque los años que Dios tenga contados de nosotros en la tierra es nada comparado con la eternidad. Es nada comparado. Entonces el apóstol dice: permanezcan firmes en tantas pruebas. Les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Así que las diversas pruebas no solo ayudan a madurar en nuestro carácter, sino a confirmar el estado de nuestra fe y la autenticidad de esta. Nuestra fe es moldeada y trabajada en las pruebas.
¿Se acuerdan cuando Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte? ¿Qué creeríamos nosotros que podría decir Cristo? Quizás nosotros hubiésemos creído que Jesús le iba a decir: tranquilo Pedro, Satanás no te va a hacer nada, yo le he impedido, yo lo he bloqueado, no te va a hacer nada. No, ¿qué dice la Biblia? Le dice el Señor: Pedro, yo he orado para que tu fe no falte. Algo que parece no muy fácil, pero el mismo Señor le está diciendo: Pedro, van a venirte pruebas, van a venirte dificultades. El mismo Satanás te ha pedido para zarandearte, para tocar tu vida. Pero el Señor le está diciendo: tú tranquilo, yo estoy orando para que tu fe no falte. Para que aún en medio de esas pruebas, aún en medio de las tribulaciones, tu fe permanezca inquebrantable. Para que permanezca sólido en la roca inamovible que es Cristo Jesús. Así que ciertamente, como Dios trabaja con nuestro carácter, entendamos que Dios ciertamente vive en la eternidad, por lo que tú y yo tenemos un grave problema con el calendario de Dios. Nosotros siempre encontramos que Dios va demasiado despacio a lo que nosotros queremos. Porque cuando vamos a Dios queremos que Dios haga todo ya, enseguida, inmediato. Estamos viviendo en una época donde todo es express, todo es rápido. Y así también queremos que Dios sea con nosotros. Al ir a orar, queremos que al salir de la oración ya tengamos la respuesta lista. Pero a menudo vamos a encontrar que es todo lo contrario. Dios pareciera que va mucho más despacio de lo que tú y yo quisiéramos. Pero cuando entendemos que para Dios un día es como 1000 años, empezamos a entender que la forma en la que Dios trabaja es completamente diferente. El ser humano a duras penas podría llegar a los 80, 90 años. Pero un día para Dios pueden llegar a ser hasta 1000 años. Así que los 100 años de vida del ser humano, por más longevo que sea, no llega a ser ni una pequeña parte del día para Dios. Ciertamente nosotros como personas mortales tenemos una corta vida. Y por tener una corta vida queremos que todo sea rápido. Ya no queremos que las cosas sean despacio. ¿Verdad que no? Y lo podemos ver en los niños. Estas nuevas generaciones todo lo quieren rápido. Porque están creciendo en una época donde todo es rápido, todo es express. Pero eso también les está causando un problema. Y el problema es que no saben trabajar con la frustración y con la paciencia. Porque como estamos acostumbrándolos a darle todo ya, llora y enseguida tienes tu biberón. Lloras y le das el teléfono. Lloras y no dejas que trabaje su frustración. No dejas que llegue un momento donde se calme, tranquilo, no va a morir de tristeza ni de llanto. Ciertamente Dios nunca anda rápido y nosotros nunca andamos despacio. Nuestra reacción lógica nos dicta en ocasiones que Dios parece que o no nos escucha o se hace el loco, o que nuestra fe quizás no es suficiente para que Dios responda a lo que tú y yo le estamos pidiendo. Así que el calendario de Dios es completamente diferente. Si recordamos la promesa que Dios le hace a Abraham de que iba a tener un hijo, cuando ambos ya estaban en avanzada edad, tú y yo podríamos creer que en esa misma noche pues Sara quedaría embarazada. Pero no. Dios ciertamente le da la promesa, pero pasaron 25 años para que esa promesa se hiciera realidad. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué? ¿Para qué le das una promesa 25 años antes? Los vas a estresar con la paciencia, los vas a estresar ahí diciendo ¿cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Será hoy? ¿Será mañana?
Imagínense si Dios nos da una promesa así. Todos nosotros estaríamos impacientes, desesperados. Ya queremos ver esa promesa cumplirse. Pero no fueron hasta 25 años, en el tiempo señalado por Dios, cuando ambos ya estaban en avanzada edad, cuando Sara ya ni siquiera podía quedar embarazada naturalmente hablando, fue el tiempo que Dios eligió para hacer cumplir esa promesa. Si nosotros vemos el plan que Dios tuvo con el pueblo hebreo, donde Moisés es como el protagonista del drama, pero espera 80 años para usarlo. Porque Moisés creció como un príncipe en Egipto 40 años. Después del suceso de la muerte del egipcio, tuvo que huir al desierto. Y ahí estuvo otros 40 años hasta que Dios decidió revelársele en la zarza y mostrarle el propósito de ser quien iba a liderar la redención del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El pueblo hebreo tuvo que soportar 400 años de esclavitud antes de ver la promesa cumplirse, de por fin estar en la tierra prometida. Nosotros, cuando comenzamos a leer estas cosas, llegamos al final del Antiguo Testamento y simplemente pasamos de página, de Malaquías a Mateo, y parece que toda la historia pasa de un momento a otro. Pero desde el final de Malaquías hasta Mateo sucedieron 400 años de silencio, 400 años donde no hubo profecía, 400 años donde no se levantó profeta, 400 años donde parece que Dios permaneció en silencio, 400 años donde el pueblo tuvo que esperar para que viniera el Redentor del mundo. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, vemos que Jesús ciertamente vino, murió, resucitó y se fue en las nubes. Nos dice que regresará, pero han pasado 2000 años y pareciera que nunca acaba de llegar el Señor. Hay generaciones que han muerto esperando la venida del Señor y están anhelando su venida, como tú y yo lo estamos esperando, que venga. El Señor dice que viene pronto, pero nuestra impaciencia nos dice cuándo llegará. El calendario de Dios es muy distinto al de nosotros. Si tú quieres ver resultados rápidos, tú no estás listo para caminar con Dios. Si nosotros vemos la vida de los hombres que Dios utilizó en la Biblia, ninguno de ellos tuvo el llamado, el ministerio de manera expresa. No hicieron un diplomado de 3 meses y ya resultaron siendo los grandes hombres de Dios. No. Todos ellos tuvieron que pasar por un proceso, por unas pruebas, por unas dificultades, para llegar a ser el instrumento que Dios deseaba que ellos fueran. Así que todo discípulo de Cristo necesita caminar con Dios, pero para caminar con Dios yo no puedo ir a la velocidad que yo quiero ir. Si yo decido hoy voy a caminar con Dios, tengo que saber que ya no puedo ser yo. Ya no se trata de mí, se trata de Cristo. Ya no se trata de mi tiempo, se trata del tiempo de Él. Ya no se trata de mis planes, se tratan de sus planes. Ya no se tratan de mis proyectos, se tratan del propósito eterno de Dios. Así que entendiendo esto, Dios está formándonos a la imagen de Cristo. Y esto tiene que ver con carácter. Y el carácter es como el diamante. ¿Ustedes saben cómo se forma el diamante? Pues yo se los voy a compartir. Los diamantes naturales se forman a partir de un carbono puro, a una profundidad de alrededor de entre 160 y 190 kilómetros de profundidad en la superficie de la tierra. ¿Ustedes se imaginan eso? 160 kilómetros de profundidad en la tierra.
son las condiciones idóneas para que un carbón que pareciera que no tiene valor, no tiene precio, ninguno de nosotros se anda peleando por un carbón, ¿verdad que no? Pero a esa profundidad se dan las condiciones precisas para que ese carbón se convierta en un valioso diamante. Están las temperaturas idóneas, están las presiones exactas, pero eso no sucede de la noche a la mañana. Para que un carbón se convierta en un diamante puede durar millones o incluso miles de millones de años. Así que un diamante no surge en un día, en una semana, en un mes, en un año. Pueden ser millones de años para convertirse en un diamante valioso. ¿El proceso es fácil para el diamante? No, por supuesto que no lo es. Pero después de todo ese proceso, el diamante se convierte en un material altamente resistente, casi indestructible. Existen pocos materiales en la tierra que pueden cortar un diamante. Porque aunque tengamos un diamante y le demos un buen monazo, el diamante no se corta, no se rompe, se divide en varias partes iguales, pero continúa siendo diamantes perfectos y valiosos. ¿Sabes que para cortar un diamante se utiliza una sierra de diamante? Porque ningún otro material aparte del propio diamante, y bueno, hoy la tecnología con un láser también se puede hacer, pero antes era prácticamente imposible. Solo el diamante, con un diamante se podía cortar. Así que el carácter se forma de igual manera, a grandes profundidades en ocasiones, bajo grandes presiones y por un largo periodo de tiempo. La realidad es que cuando tú llegas a una posición donde el carácter no ha llegado, eso huele a desastre por todos lados. Nosotros anhelamos que Dios nos use. Yo quiero que Dios use mi vida, mi familia, que tengamos un gran llamado, sí. Pero si tu carácter no está a la altura del propósito que Dios quiere hacer, créame que va a ser un rotundo fracaso si no estás listo. Hay tantos hombres y mujeres con grandes llamados, con grandes dones, que han salido antes de tiempo porque se han desesperado, porque no han aguardado el tiempo, porque no han sido comisionados y se aceleran y van y salen creyendo que es el tiempo, pero no es el tiempo, y terminan fracasando porque su carácter no estaba a la altura para el llamado que Dios tenía para ellos. Así que te quiero compartir cómo Dios nos forma a nosotros como verdaderos discípulos. Dios utiliza la tribulación y la humillación, todo esto para formarnos a la imagen de Cristo Jesús. Acompáñenme al libro de Salmos, capítulo 103, versículo 7. Dice el salmista: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. ¿Sabes? Esto nos habla de estrategias, porque aquí nos habla de que Moisés conocía los caminos de Dios, pero al resto del pueblo conocía solamente las obras de Dios. Moisés era completamente diferente. Dios ciertamente se quiso mostrar, revelar a todo el pueblo, pero el pueblo, cuando vio la manifestación de Dios en el monte, se asustaron y dijeron: Moisés, mejor ve tú, sé nuestro representante, porque tenemos miedo de Dios. Y Moisés se atrevió
Moisés conocía a Dios y conocía sus caminos, conocía sus tiempos. En otra versión de la Biblia nos dice que dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Dios reveló su carácter a Moisés, y Moisés es un tipo de Jesucristo. Si nosotros vemos la vida de Moisés, era un hombre completamente paciente. Cuando Dios mismo le dice: Moisés, quítate porque voy a destruir a este pueblo rebelde y te voy a dar uno mejor, uno con el que no pelees, con el que no batalles, con el que no tengas que estarlos acarreando, que no tengas que andarle diciendo: échenle ganas, vamos para adelante, sigan con la fe. Pero ¿qué hace Moisés? No dice: sí, Señor, dame un pueblo mejor. No, Moisés dice: no, Dios, no lo hagas. Porque ¿qué van a decir el resto de las naciones de la tierra? ¿Que sacaste a este pueblo de Egipto para destruirlos aquí? Y Moisés toma la posición de interceder. Una actitud, un carácter completamente diferente al de todos los demás. Quizás tú estás orando: Señor, quítame este vecino, quítame esta persona, quítame este hermano en la fe. Pero quizás sea el instrumento que Dios está usando para moldear tu carácter. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la estrategia que Dios usó para hacer a Moisés el líder más grande del Antiguo Testamento? El tiempo. 80 años de vida antes de ser llamado y 40 años en el desierto. 120 años. No fue algo de la noche a la mañana. Si nosotros vemos la vida de José el soñador, pasó de ser el hijo consentido a ser la mano derecha del faraón. Pero para llegar a esto también tuvo que esperar el tiempo. José tuvo que esperar 13 años para ver ese cumplimiento en su vida. Así que ciertamente Dios va a un tiempo completamente diferente al tuyo y al mío. Si regresamos a Romanos capítulo 5, versículo 3 y versículo 4. Se los quiero leer ahora en la versión Reina Valera, porque aquí vamos a entender un par de cosas que Pablo nos está hablando. En la Reina Valera nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pablo está diciendo: tú y yo ahora que somos discípulos de Cristo, nos gloriamos, nos alegramos en las tribulaciones. ¿Quién dice amén a eso? Ojo con los que dijeron amén. Cuando estén pasando por tribulaciones les voy a decir: tú dijiste amén. Así que soporta, aguanta. Y continúa diciendo: sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? La tribulación que tú y yo experimentamos produce paciencia. Y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. La palabra que Pablo utiliza aquí para referirse a la prueba también se puede traducir como carácter probado. Así que si cambiamos esa palabra prueba y la reemplazamos por carácter probado, entonces nos dice que la tribulación produce paciencia, y la paciencia ¿qué produce? Carácter probado. Y el carácter probado ¿qué produce? Esperanza. Así que la meta de Dios para con nosotros es el carácter. Pero resulta que el carácter es un fruto de la tribulación. Si quitamos la tribulación de la ecuación, Dios no puede llevarnos a producir la paciencia. Así que si tú estás orando para que Dios te libre de la tribulación o de la prueba, entonces no va a poder forjar el carácter de Cristo en tu vida. Va a producir cualquier otro tipo de cristiano que no es el discípulo de Cristo.
Así que el carácter es fruto de la espera, de caminar lento, de esperar en los tiempos de Dios, de ver a otros en ocasiones pasarte a grandes velocidades, pero tú tranquilo porque tú vas al tiempo de Dios. Una maratón no se trata de una carrera de velocistas. En una carrera de velocistas se trata de correr 100 metros en menos de 10 segundos. Actualmente incluso hasta en menos de 9 segundos. Pero una maratón se corre con paciencia. Una maratón no es una carrera de 100 metros, se trata de una carrera de 42 kilómetros. Así que para correrla tienes que ser paciente, tienes que resguardar energías, tienes que ir dosificando para que de esa manera no caigas desmayado a causa de la fatiga. Así que en ocasiones vas a sentir que quizás te quedas atrás y que otros parece que avanzan más rápido que tú, pero tú tranquilo, porque tú vas en el tiempo de Dios. Así que el fruto de la tribulación es la paciencia que Dios quiere generar en ti y en mí. Así que la paciencia entonces es fruto de la tribulación, según lo que nos dice el apóstol Pablo. Así que la paciencia ciertamente es fruto, pero ¿fruto de qué? En ocasiones va a ser fruto del dolor, fruto del sufrimiento, fruto de la dificultad, de las lágrimas, de las pérdidas, de las heridas. En ocasiones quizás vas a sentir abandono a causa de Cristo, vas a sentir rechazo o incluso vas a sentir la no aprobación de las personas, pero tú tranquilo, confía que el Señor está contigo. Al ser humano por naturaleza no le gusta sufrir. A ninguno de nosotros le gusta sufrir. Ninguno de nosotros se despierta en la mañana con alegría diciendo: Señor, envíame todo el sufrimiento que tú quieras, estoy listo. Soy tu mejor guerrero, así que aviéntame todas tus mejores luchas. ¿Verdad que no? Oramos todo lo contrario. Para nosotros el sufrimiento es algo malo, es algo malvado, es algo que tiene que ser evitado a todo costo. Y en ocasiones, tristemente, cuando algún cristiano estaba pasando por algún tipo de tribulación, de prueba, se le decía: estás en pecado. Y eso ha lastimado tantos creyentes, porque se les acusa de que están en pecado cuando ellos realmente están pasando por una prueba o una tribulación que Dios los está sometiendo para provocar en ellos paciencia y el carácter de Cristo. Así que el sufrimiento desarrolla en los que sufren cualidades de carácter y nos enseñan lecciones valiosas. Si me acompañan a Filipenses capítulo 1, versículo 29. Ya voy a ir terminando. Filipenses 1:29. El apóstol Pablo dice: pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de ¿qué? Nada más dijeron 2 o 3. No están todos convencidos, pero ¿qué dice la Biblia? Que a ustedes se les dio el privilegio no solo de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Y nadie dice amén a esta palabra. Porque solamente queremos que Dios nos dé promesas, que Dios nos diga lo que vamos a tener al futuro, y a todo eso le decimos amén y lo gritamos y sí, Señor, lo recibo. Pero esta palabra nadie dice lo recibo, lo acepto en mi vida. Nadie dice amén con euforia, porque a ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Pero ¿sabes qué? Un verdadero seguidor de Cristo tiene que pasar por el sufrimiento. Es inevitable. Así que tú y yo hemos sido predestinados para el sufrimiento, pero no para cualquier sufrimiento, sino el sufrimiento en Cristo Jesús. Porque no podemos nosotros decir: ay, que estoy sufriendo esto porque fui irresponsable con mis finanzas, porque tomé malas decisiones,
No, mijo, pues tienes que asumir la responsabilidad de tus malas decisiones. Eso no tiene nada que ver con el sufrimiento que habla la palabra. Nos está hablando acerca del sufrimiento por causa de Cristo. Santiago capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de tu fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que desde el punto de vista bíblico, la paciencia es la capacidad para esperar por las promesas de Dios bajo grandes presiones con tranquilidad y esperanza para ser obtenidas en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Se trata de obtener estas promesas de Dios en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Hay algunos sinónimos para la palabra paciencia. Podemos definirlo como tolerancia, calma, perseverancia o incluso soportar. Si estas cualidades no están presentes en tu vida como discípulo de Cristo, tú no vas a poder terminar la carrera de la que habla Pablo. Pablo dice: he corrido la carrera y la he corrido con paciencia. Dice: ya he llegado a la meta. Pero Pablo pasó por un proceso difícil. Si nosotros vemos el libro de los Hechos, quizás lo ignoramos, pero Pablo no pasó a ser el apóstol Pablo desde el encuentro que tiene en el camino de Damasco, en el capítulo 9 de Hechos, e inmediatamente empezó a ser el apóstol Pablo. No, la Biblia nos dice que él estuvo lejos en Arabia varios años. Si mal no recuerdo, fueron 14 años. 14 años, escúchame, 14 años que Pablo estuvo en Arabia. ¿Por qué? Porque los cristianos no lo querían cerca, porque era el perseguidor. Era el que los sacaba de sus casas, los agarraba de las greñas, de los pelos y los arrastraba por las casas. Los llevaba a las cárceles, en ocasiones los mataban. Pero Pablo tuvo que ir solo, lejos, rechazado incluso por los mismos cristianos, abandonado en Arabia solo 14 años para llegar a ser el apóstol Pablo. Así que el ministerio de Pablo tampoco fue algo de la noche a la mañana. Tuvo que pasar su proceso, el tiempo indicado por Dios. Y cuando ya estaba listo, ¿qué hizo Dios? Envió a uno de los grandes de la iglesia en aquel tiempo, a Bernabé, a que fuera por él, lo trajera con los discípulos, los apóstoles, y diera testimonio de él. De esa manera el apóstol Pablo fue aceptado por la iglesia. De ahí fue enviado a Antioquía, su iglesia local. Y aún con el llamado que él tenía, no se desesperó diciendo: ya envíenme, ya quiero ir. No. Si nosotros vemos, nos dice la Biblia que en un momento de oración, de ayuno, el Espíritu Santo habló y dijo: sepárenme a Pablo y a Bernabé, sepárenmelos, porque ellos yo los voy a enviar a una tarea especial. Y Pablo no fue a su primer viaje misionero hasta que no fue el tiempo indicado por Dios. Aunque ya estaba listo, la Biblia nos dice que ya Pablo era un maestro y profeta en la iglesia de Antioquía. Pero aún así él estuvo bajo autoridad, esperando el tiempo de Dios hasta que Dios lo envió. Y aún en su primer viaje misionero, el apóstol Pablo no era el líder del grupo misionero, era Bernabé. Si nosotros leemos, era Bernabé y Pablo. No fue hasta su segundo viaje misionero que entonces Pablo ya estaba listo para ser quien tomara las riendas del llamado.
ciertamente tú y yo tenemos que perseverar y tenemos que hacerlo con paciencia. Si estas cualidades entonces no están en ti como discípulo de Cristo, tú no vas a poder terminar la carrera. Y te quiero terminar con la frase que dijo el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Una vez dijo: ¿piensas tú que serás llevado al cielo en una cama de plumas? ¿Tienes en la cabeza la idea que el camino al paraíso es un terreno de grama perfectamente cortada o podada con aguas de reposo y verdes pastos, y que habrán personas allí para animarte? Tú tienes que eliminar esa fantasía de tu cabeza. El camino al cielo es cuesta arriba y cuesta abajo. Hacia arriba con dificultades y hacia abajo con pruebas. Es a través del fuego y a través de las aguas. Es a través de inundaciones y llamas de fuego. A través de leones y leopardos. El camino al paraíso es a través de la boca de dragones. Spurgeon sabía muy bien que el camino en el Señor no era fácil. No era un camino donde lo iban a llevar en una limusina con un asiento acolchonado, con aire acondicionado. No. Él sabía que iba a ser un camino difícil, con tropiezos quizás, con muchas dificultades, porque es la única manera de que el cristiano pueda ser forjado al carácter de Cristo. Amén. Y esto yo no lo tenía en mi bosquejo, pero el Espíritu Santo me acaba de recordar un pasaje, una conversación que tiene Jesús y sus discípulos. Si mal no recuerdo, está creo que es en Marcos. Ya les confirmo. Marcos capítulo 10. Versículo, para entrar en contexto, versículo 37 en adelante. Así ya nos los ponen en pantalla. En la Nueva Traducción Viviente se los voy a leer. Marcos 10, 37 en adelante. Los discípulos le dicen al Señor: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús le dijo: ¿no saben lo que piden? ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Versículo 39, ¿qué responden los discípulos? ¿Se imaginan estas preguntas que Jesús les está diciendo? ¿Acaso ustedes van a ser bautizados con este bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Y los discípulos le dicen: claro que sí, contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús les dijo: es cierto, serán bautizados con ese bautismo. Y dice: beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. ¿Alguien anhela ese bautismo esta noche? 2 o 3. Porque no es fácil. Y la verdad, qué bueno que no respondiste a la ligera, porque hay que pensarlo bien. Porque no se trata simplemente en emociones decir amén, sí quiero, y luego cuando venga el sufrimiento terminar dando la espalda y abandonando al Señor. Por eso el mismo Señor, cuando da la parábola acerca del constructor, dice que hay que pensar bien antes de tomar una decisión, no sea que termines quedando en vergüenza. El seguir a Cristo no es fácil.
Sí, estamos aquí bien cómodos. Estamos aquí con estas sillas que están bien chéveres. En México diría están bien chidas. Están bien padres. Tienes confort en la espalda. Te sientes bien a gusto. Pero sabes, hay otros creyentes que no tienen la comodidad del aire acondicionado, estas sillas acolchonadas, que no pueden reunirse en un lugar público como lo hacemos tú y yo. Tienen que hacerlo en un sótano, tienen que hacerlo en una cueva, tienen que hacerlo a las afueras de la ciudad, porque si los descubren, pueden ser llevados a la cárcel en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, quitarles la vida. Mi esposa y yo tenemos muchos amigos. Algunos de ellos ya no pueden estar en redes sociales porque no pueden evidenciar lo que ellos hacen, el trabajo misionero en lugares de difícil acceso del evangelio. Trabajar con los musulmanes, trabajar con los chinos. Cuando toman el boleto de avión es una sentencia de muerte, porque si los descubren, son llevados o a la cárcel o son muertos. Y tú y yo podemos tener la libertad de seguir a Cristo, predicar todavía de Cristo, y ellos allá no lo pueden hacer. En Turquía no se puede predicar a Cristo, y tenemos amigos allá que para ganarse a un creyente nuevo necesitan incluso de 1 hasta 2 años de amistad para entonces atreverse a predicarle el evangelio. Porque si lo hacen antes, lo pueden denunciar y los pueden llevar a la cárcel o matarlos. Ellos sí han decidido tomar ese bautismo de sufrimiento a causa de Cristo. Y tú y yo, que la tenemos fácil, en ocasiones no nos atrevemos. En los hogares de Victoria tienen la facilidad de reunirse en una casa, invitar a los vecinos libremente, de sacar la bocina o el picó afuera y predicar con libertad. Quizá les van a decir que locos o fanáticos, pero de ahí no va a pasar. Y ahorita está la oportunidad de hacerlo, pero no lo hacemos. Ellos sí sabían el costo que era seguir a Cristo. Si tú ves la vida de los discípulos, de los 12, solo uno murió de viejito, y eso porque se salvó de una muerte trágica. 10 de los discípulos murieron de manera atroz, crucificados, degollados, a muerte de espada. Solo el apóstol Juan llegó a viejito. Incluso los aserraban, los cortaban a la mitad con vida. Y el apóstol Juan llegó a viejito. Pero años antes, un emperador romano lo agarró, lo echó en una caldera grandísima de aceite hirviendo. Aunque la historia no nos dice si le pasó o no le pasó una quemadura, pero sobrevivió. Y ustedes saben lo que es una quemada de aceite. Si nada más fritando el pescado y nos salta y ya estamos que nos duele y nos deja a veces una marca, imagínense en una caldera de aceite hirviendo. Y ninguno de ellos renunció a Cristo. Así que si tú te quieres poner en pie o inclinar tu rostro ahí donde estás, yo voy a orar por los que quieren el bautismo de sufrimiento de Cristo. Si tú no lo quieres, más ya te puedes ir. Estás libre de hacerlo. Porque esto realmente es para verdaderos discípulos. Discípulos que quieren el carácter de Cristo. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos pasar por lo que Cristo pasó. Si el Padre no exoneró a su propio Hijo
al unigénito de pasar por esas cosas, ¿por qué debería exonerarnos a nosotros, que somos los adoptivos? Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. En esta noche, Señor, quizás para muchos puede ser una palabra dura, una palabra que no quieren aceptar, una palabra difícil de digerir, pero Señor, es tu palabra y es lo que nos enseña. Tus discípulos verdaderos eran forjados en el carácter, pero para ser forjados en ese carácter tenían que pasar por tribulaciones, dificultades, pruebas, persecución. Pero el apóstol Pablo podía decir con toda libertad y con todo el derecho: ¿qué nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Hambre, persecución, tribulación, peligro, espada, ángeles, principados, potestades. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Él sabía que a pesar de las tribulaciones, la recompensa que le esperaba era mucho mejor. Es más, en el mismo libro de Romanos Él dice: estas leves tribulaciones son pasajeras y no son comparables con la gloria venidera de nuestro Señor Jesucristo. Señor, nada de lo que podamos pasar en esta tierra se puede comparar con la gloria venidera, cuando tú vengas, Señor, por tu iglesia. Señor, ayúdanos a ser discípulos enseñables, discípulos con un corazón listos para ser moldeados, trabajados, que podamos ser el barro y tú el alfarero, y si en algún momento no quedamos bien, que nos desbarates nuevamente, aunque nos duela, y que nos vuelvas a formar hasta que estemos perfectos, hasta que te agrade, hasta que estemos listos. Trabaja en nosotros, Señor, aunque tengamos que pasar por el trapiche, aunque seamos exprimidos hasta la última gota, pero que nuestro carácter sea forjado, que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Señor, esto quizás pueda ofender a algunos. Incluso los mismos discípulos en ocasiones se ofendieron cuando Jesús hablaba duramente. Cuando los discípulos les decían: Señor, dura palabra es esta, y les decía Jesús: pues ustedes también se pueden ir si les hizo tan dura la palabra. Porque el reino de los cielos no se trata de apapachar, no se trata de acurrucar. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes, los que están dispuestos a ir y cumplir el llamado, los que están listos para ir y cumplir las buenas nuevas de salvación y predicar el evangelio, a pesar de que les pueda costar la vida. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque él ahora ya no actuaba bajo su propia voluntad, sus deseos, sus propósitos, sino para cumplir los deseos de Cristo. Por eso podía decir: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Quisiéramos ser imitadores de Cristo, pero pareciera ser una tarea difícil, casi imposible. Pero tenemos hombres y mujeres modelos que nos enseñan el carácter de Cristo, que a veces anhelamos su llamado, pero cuando vemos hacia atrás todo el proceso que ellos tuvieron que pasar, no lo queremos. Decimos: no, gracias, yo no quiero eso. Porque los que tienen este gran propósito para sostener este gran llamado necesitan tener el carácter correcto de Cristo. Señor, yo quiero ser ese discípulo en el cual tú moldees tu carácter. Quizá me vaya a costar, me vaya a doler, voy a derramar lágrimas, incluso hasta lágrimas de sangre, pero yo quiero ser un verdadero discípulo tuyo, Señor. Perdóname porque quizás en ocasiones me he centrado más en mis problemas, más en mis necesidades, y estoy olvidando, Señor, que tú no me diste vida ni me rescataste para centrarme en eso. Porque tú prometiste que te ibas a encargar de mis necesidades,
que no me preocuparía del día de mañana, de qué comería, de qué calzaría, de qué vestiría, que todo eso tú te encargarías. Que mi preocupación debe ser buscar el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Pero ahí en el secreto es cuando Dios me moldea. En el secreto es cuando el Espíritu Santo me dice: necesitas cambiar esto, necesitas callarte cuando te ofenden, necesitas guardar la paciencia, necesitas tener que orar por aquella persona que quizás te maldice, esa persona que quiere tu daño. Tienes que manifestar más el amor, empezar a ser más como Cristo. Señor, ayúdanos a ser más como Cristo. Como como el Bautista dijo: que yo mengüe y que tú crezcas en mí. Se lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.